Esos pequeños libros donde se hablan de ilustraciones que ayudan a los predicadores para poder elaborar los sermones, me encontré con una pequeña historia. Una historia donde se hablaba de un pequeño niño que, yendo por la calle, en una de sus travesuras tomó una piedra y rompió una de las luminarias de la vía pública. El niño, completamente asustado por lo que había hecho, muy preocupado, va corriendo donde su papá y le preguntó: padre, ¿qué puedo hacer? Y su papá le respondió: pues hijo, debes admitir que tú lo has hecho, debes preguntar cuánto cuesta, debes repararlo, debes pagarlo. Y ahora la respuesta que recibió este niño parece ser que no era lo que él estaba esperando, pues él se alcanzó en medio de su pequeña cabeza. Pareciera que él hubiese escuchado una pequeña voz que le decía: yo pensaba que lo único que yo tenía que hacer era pedirle perdón a Dios y ya. Hermanos, este es un asunto que quizás no solamente es de un niño. Este es un asunto que también nos compete a nosotros los adultos. Más allá de los impíos, también a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. Hemos tenido un concepto acerca del perdón quizás muy humanista, muy terrenal, ausencia de las responsabilidades que tenemos cuando hemos fallado en contra de alguien y del mismo Dios. Hoy vamos a estar estudiando una porción del Evangelio de Mateo, más exactamente Mateo capítulo 6, los versículos 12, 14 y 15. Mateo 6, versículos 12, 14 y 15. Y esto, lo que encontramos allí, se trata de una de las peticiones que hacen parte de ese modelo de oración que nos dejó el Señor Jesucristo, que se llama el Padre Nuestro. Pero ahora, en este punto en particular, lo que el Señor nos va a enseñar es que debemos aprender a pedir perdón. A pedir perdón. Y este es un tema que quizás ha sido enseñado bastante en las iglesias, pero como petición en medio de la oración que nos está presentando aquí el pasaje, creo yo que ha sido el gran ausente en medio de nuestras oraciones. Mateo capítulo 6, versículos 12, 14 y 15. Dice la Escritura: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, esta petición que nosotros encontramos en el versículo 12, y es de tal relevancia, hermanos, de tal relevancia que nuestro Señor Jesucristo lo que hace es hablarla nuevamente en los versículos 14 y 15. Es decir, con esto el Señor está queriendo decir que se trata de un asunto que tiene que ser observado meticulosamente. Pero antes de estudiar esta petición, es necesario que nosotros entendamos que la oración que tenemos aquí por delante, el Padre Nuestro, no era ajena para los receptores que en ese momento estaban escuchando la enseñanza del Señor. ¿Quiénes estaban escuchando al Señor en ese momento? Estaba una gran multitud y sus discípulos. Pero esta enseñanza que hace parte del Sermón del Monte apelaba o apuntaba más bien al corazón de los discípulos del Señor. ¿Quiénes eran esos discípulos en un principio? Se trataban de judíos, eran judíos. Y a lo que voy en este momento es a adentrarme diciendo que el tema de considerar orar a Dios y
llamarle Padre, Padre nuestro, era un asunto que era muy conocido por los judíos. Muchas de las expresiones que encontramos en esta oración que enseña el Señor Jesús eran utilizadas por los judíos en sus devocionales. Ellos generalmente se dirigían a Dios precisamente como nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, hay un escrito judío que se llama el Kadish, y es una de las principales oraciones del judaísmo, y quiero tomarme la libertad de leerla. Dice así esa oración: exaltado y santificado sea su gran nombre. Amén. En este mundo de su creación que creó conforme a su voluntad, llegue su reino pronto, germine la salvación y se aproxime la llegada del Mesías. Amén. En vuestra vida y en vuestros días y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano, y decid amén. Bendito sea su gran nombre para siempre, por toda la eternidad. Sea bendito, elogiado, glorificado, exaltado, ensalzado, magnificado, enaltecido y alabado su santísimo nombre. Amén. Por encima de todas las bendiciones de los cánticos, de las alabanzas y consuelos que pueden expresarse en el mundo, y decir amén. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un lenguaje muy similar de lo que encontramos en la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Por eso es que digo que para estos judíos no era extraña la oración que el Señor les estaba enseñando en su momento. Ellos también santificaban el nombre de Dios. Ellos también clamaban por la venida de un reino, del reino de Dios. Lo que sí llegó a trastornar la mente de esta audiencia que recibió esta oración fue precisamente esa cláusula acerca del perdón. Y ustedes se dan cuenta, de eso no decía el Cádiz, hablar del perdón. Pero en medio de la oración que enseña el Señor Jesucristo, Él dice sí, hay que pedir perdón. Estos judíos nunca fueron enseñados a que antes de orar ellos debían otorgar el perdón a sus semejantes. Quizás, si usted lo piensa bien, nosotros no somos tan diferentes como aquellos judíos. Cuando nosotros oramos y aun cuando pedimos perdón al Padre, lo hacemos sin entendimiento, y esto llega a resultar por no conocer verdaderamente a Dios y su voluntad. Por tanto, hermanos, creo yo que es de vital importancia que estemos estudiando esta mañana el tema del perdón y la relación que hay en la oración. Ahora, para comenzar, debemos entender en qué consiste esa petición que encontramos allí en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Esa es la petición en la oración. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermanos, aquí lo que nosotros encontramos es una petición que tiene un carácter de urgencia. Perdónanos, perdona nuestras deudas. Es urgente, hermanos, lo que nos presenta aquí el Señor Jesucristo. Y es así como quizás el griego lo traduce mejor. Perdona a nosotros. Eso es lo que está diciendo el griego. Pero esta petición tiene una particularidad, así como lo enseña el versículo 10. Si usted va allí al verso 10 que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? El Señor dejó en claro que la petición de que se haga su voluntad en la tierra tiene que ser conforme a lo que ocurre en el cielo, ¿verdad? Y ahora el versículo 12 tiene ese mismo sentir. La petición es: perdónanos como también nosotros perdonamos, ¿cierto? Es decir, hermanos, que el ejercicio del perdón que estamos aquí clamando, pidiendo por medio de una oración,
debe ser consecuente al perdón que nosotros otorgamos. Es la medida. Así como pedimos perdón, debe ser consecuente a lo que nosotros le otorgamos a aquellos que nos han ofendido. Pero, ¿qué es eso del perdón? ¿Qué es el perdón? ¿Será sencillamente como lo pensaba y razonaba ese niño? Decir unas palabras a Dios y decirle: Señor, perdóname, borra lo que hice de tu mente. Las palabras que encontramos aquí en el versículo 12, como perdónanos, ¿sí?, o perdonamos, tienen la misma raíz griega. Y en lo más básico, perdón significa dejar. Eso es perdonar, dejar o cancelar o remitir. Eso es perdonar. Ahora, el uso de esta palabra en el Nuevo Testamento hace referencia tanto al perdón otorgado por Dios, es decir, Dios deja, Dios cancela, Dios remite, ¿sí?, como también cuando se utiliza la palabra cuando el hombre perdona a otro. Y es en este versículo 12 donde convergen esos dos aspectos: el de perdónanos, donde buscamos el perdón de Dios, y también allí converge con el perdón que nosotros le damos a aquel que nos ha ofendido. Ahora, para definir mejor el perdón conforme a lo que cita la Escritura, quisiera que lo viéramos en un pasaje del Antiguo Testamento. Quiero que vayamos al libro de Levítico. Levítico 25, versos 10 al 13. Levítico 25, versículos 10 al 13. Y presten mucha atención a la lectura para que podamos identificar qué es lo que significa el perdón conforme al razonamiento de la Biblia. Levítico 25, 10 al 13. Dice la palabra del Señor: y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo. No sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. Pero usted dirá: ¿y qué eso con el perdón? Sigamos leyendo, verso 13. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. No hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. ¿Qué significa el perdón conforme a este escrito? Pues entendamos primeramente que lo que nos está hablando el libro de Levítico es acerca de un año especial que se conoce como el año de jubileo. Este año de jubileo se celebraba cada 50 años en el calendario religioso judío. Se celebraba después de una serie de 7 años, una serie de 7 años sabáticos, porque cada 7 años también se daba descanso a la tierra. Y entonces allí uno completa los 49 años. Y es decir, que para ese año 50 se celebraba ese jubileo. Era anunciado entonces en el día de expiación por medio de un sonido de un instrumento que se conocía como jubileo. Así se llamaba ese instrumento. Era una trompeta que tenía una forma de cuerno de carnero, y por medio del sonido de eso se anunciaba ese día. El jubileo, hermanos,
era el año donde todas las deudas eran perdonadas, donde todas las deudas eran remitidas. ¿Esto qué incluía? Esto incluía retornar las tierras a sus dueños originales. Esto también allí se daba que se cancelaban las deudas, todas las deudas, y también en el año 50 se daba libertad a todo israelita que estaba en esclavitud. Se perdonaba, ¿verdad? Ahora, cuando nuestro Señor Jesucristo hace mención del perdón de deudas, porque es así como lo encontramos, ¿cierto? Perdónanos nuestras deudas. Él no está diciendo perdónanos nuestros pecados, cuando menos aquí en Mateo eso es lo que encontramos. Él está hablando él mencionó el perdón de deudas. ¿Y esto con qué propósito? Con el propósito de ir a lo más profundo de la mente judía. ¿Por qué? Porque para el judío esa ilustración era lo suficientemente clara. Los discípulos a quienes nuestro Señor les estaba hablando, ellos debían tener el conocimiento del concepto del perdón enseñado en el libro de Levítico. Perdónanos nuestras deudas. Ah, sí, Señor, como en el jubileo somos perdonados de nuestras deudas. Pero, hermanos, ahora el Señor lo está enseñando con un énfasis más profundo. Lo está enseñando con el énfasis de que no solo ellos debían ser perdonados por Dios, sino que también ellos debían perdonar a otros. Porque una cosa es saberse perdonado y otra, aparentemente distinta, es dar el perdón. El verso 12 nos está hablando, sí, del perdón de una deuda. Y es en el pasaje paralelo a este, que lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 4, el pasaje paralelo de Mateo 6:12. Allí nos demuestra que la deuda de la que está hablando el Evangelio de Mateo es una expresión de una ofensa causada por el pecado. Por tanto, no debiéramos pensar, el Señor está hablando es de perdonar deudas, de perdonar cosas que yo debo, materiales. Miren lo que dice Lucas 11:4, pasaje paralelo. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Entonces, hermanos, en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cualquier culpabilidad ante Dios y ante los semejantes era considerado como ¿qué? Como una deuda. Uno peca peca en contra de un hermano, peca en contra de Dios, y eso es contado como deuda. Así lo cita la Escritura. El pecado del hombre, el pecado que él comete, lo que hace es crear una deuda. Y cuando peca contra Dios, ese pecado se convierte en una deuda que es impagable. Una deuda impagable. El catolicismo romano ha enseñado que hay una clasificación de pecados, ¿sí? Que hay unos pecados grandes, hay otros que son más pequeños, es lo que ellos han llamado los pecados veniales y los pecados mortales, ¿verdad? Y claramente a la luz de la Escritura eso es ¿qué? Mentira. Y no lo duden, dígalo, eso es mentira. La deuda, hermanos, toda deuda que tengamos delante de Dios no puede ser medida por la cantidad de pecados, ni por el tipo de pecado que hayamos cometido. Sí, hay pecados que son más sucios y grotescos que otros, pero delante de Dios, el pecado del hombre es medido conforme en contra de quien nosotros pecamos. Hermanos, nuestra deuda está cuantificada
conforme a quien recibe la ofensa. Y todo pecado es una deuda delante de Dios. Es contra Dios que nosotros pecamos. Así nosotros digamos, pequé contra un hermano. Pequé contra un enemigo. Lo pensé, no le hice daño a nadie. Pero todo pecado, sea de palabra, de hecho, de omisión, de pensamiento, todo se convierte en una deuda delante de Dios. Y cuando pecamos ante Dios, ante un Dios que es eterno, en esa medida es nuestra deuda. Una deuda eterna. Una deuda eterna. Todo pecador es un deudor delante de Dios. Todo. Ahora la pregunta es, ¿quién es pecador? ¿Yo? ¿Seré yo, maestro? Todos somos pecadores. Por más mínimo que nosotros consideremos nuestra falta. Rompí un vidrio. Dije solo una palabrota. No, eso le hace culpable, le hace deudor, es una ofensa ante Dios. Se trata de un misil, es una actitud guerrerista en contra de la santidad de Dios. Mire, cualquiera pudiera decirme, pastor, pero pastor, no sea tan drástico. Yo no usaría esas palabras, porque a la hora de la verdad yo no soy tan malo. Malo los que están allá afuera, malo el asesino, malo el borracho, el fornicario, ellos sí son malos. Yo no he matado, yo no he robado, etcétera, etcétera. Pero amados hermanos, a la luz de la Escritura, hemos de saber que las demandas para nosotros, el pueblo de Dios, y lo que enseña el Sermón del Monte, nos muestra un estándar que es muy alto, muy alto. Ahora yo le pregunto, amado hermano, ¿usted se ha enojado con su hermano alguna vez? Pues déjeme decirle que a la luz de la Escritura es culpable de juicio. ¿Le ha llamado fatuo? ¿Le ha llamado necio? Pues conforme a la Escritura dice, está expuesto al infierno de fuego. Hermanos, es fácil encubrir esos pecados que no son externos. Es fácil. Como nadie los ve, como no los he expresado, es fácil uno decir, minimizar nuestra culpa, minimizar nuestra deuda. Pero hermanos, cuando se siembra dentro de la persona esa ira, esa malicia que se guarda en contra de un hermano, conforme la Escritura lo califica como asesinato. Como asesinato. Hermanos, examinémonos, no a la luz de nuestra justicia. Así lo hacían los fariseos. Ellos se justificaban, era conforme a sus obras. Ellos decían, por eso el Señor dentro del Sermón del Monte hace una serie de seguidillas diciendo, ustedes han escuchado decir, no matarás, pero yo os digo. Ustedes han escuchado decir, no adulterarás, pero yo os digo. ¿Sí? El judío, el fariseo, tenía en sí medir su justicia, era conforme a su propio criterio. Yo no robo, yo no mato, yo no tengo la mujer de mi prójimo, por tanto yo no peco. No, hermanos, cuando hemos de examinarnos, ha de ser a la luz de la justicia de Dios. Es como lo dice el proverbio. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? E insisto, ¿quién podrá decir? Ninguno. Nadie. Nadie puede decir que él mismo ha limpiado su corazón. Nadie puede decir que él por sus buenas obras, por qué sé yo, puede sanar esa deuda. Nadie puede decir yo he limpiado mi corazón. Todos necesitamos es que un agente externo sea quien limpie, quien perdone
nuestras deudas. Y ese ser es Dios. Y este perdón, amados hermanos, tiene dos aspectos. Hay un perdón que se conoce, un perdón para salvación. Y hay otro aspecto del perdón que es un perdón para restauración. Y debemos tenerlos muy claros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos sabemos perdonados para salvación, entonces, ¿por qué debemos estar pidiendo perdón de aquí para allá? Si ya el Señor me ha perdonado, ¿por qué tengo que pedir perdón? ¿Por qué el Señor enseña, perdónanos de nuestras deudas? Entendamos primeramente el perdón para salvación. Este perdón, hermanos, es aquel que nosotros gozamos, todos los que hemos sido salvos. Hemos sido perdonados de nuestras deudas. En un momento de nuestra existencia fuimos confrontados con nuestro pecado. Y esto no era algo que se añade día a día. No, fue un momento en la existencia de nuestra vida que el Señor intervino y nos perdonó. Ahora, entienda esto. El pecado no nos hizo pecadores, ¿sí? Nosotros no somos pecadores sencillamente porque pecamos. No, es al contrario. Nosotros pecamos porque la esencia, la naturaleza del hombre caído es la de un pecador. ¿Qué le va a pedir usted a un árbol que está podrido? Pues un fruto podrido, si es que alcanza a dar fruto. Y eso es lo que es el hombre. Todo esto entonces, hermanos, la esencia caída del ser humano, todo esto nace desde el principio. Todo esto se remonta a una enfermedad que ha sido transmitida de generación en generación. ¿Desde cuándo? Desde el Edén, desde el mismo Edén, cuando Adán deliberadamente decidió desobedecer a Dios. Y él, siendo cabeza federal de la humanidad, condenó a la humanidad para que esté con esa naturaleza caída. El pecado entró a la naturaleza del hombre. Es como aquel nacimiento de agua. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el nacimiento del agua. En su momento uno nota que es agua cristalina, que es agua pura. Pero, ¿qué ocurre si desde ese mismo nacimiento una persona vertiera un material extraño, vertiera un producto tóxico? ¿Qué encontraríamos? Que ya desde ese nacimiento, ¿sí?, de ahí para abajo, toda esa fuente de agua que se convierte en quebradas y en ríos, ahora están contaminados. ¿Desde dónde? Desde su origen. Desde su origen. Esa es la naturaleza de la raza humana, una naturaleza caída. David escribió en el Salmo 51, verso 5, lo siguiente: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está queriendo decir? Que la culpabilidad está en nuestra esencia pecaminosa, lo que nos hace deudores ante un Dios santo. Y esto es no hacer su voluntad, no hacer su voluntad. Este es el principio básico del pecado, hermanos, que nos rebelamos al mandamiento, que nos rebelamos al gobierno divino, que nos rebelamos a la voluntad de Dios. Esto que nos muestra que todos los seres humanos somos pecadores, todos. Así como el niño de esa historia que les contaba en un principio, él era deudor de un bombillo que rompió. También el hombre es deudor delante de Dios. Ahora la pregunta: ¿cuál es el precio del pecado del hombre? Dice la Escritura que es la muerte. La muerte. Dios decretó que el precio de la deuda sea la muerte. Es decir, no hay opción. No hay opción. Es una deuda impagable.
Y lo que merecemos es muerte. La paga del pecado es muerte. Y la muerte, hermanos, como ya lo hemos aprendido en otras oportunidades, se trata de un estado de separación. Y esto lo veíamos también desde el Génesis. Cuando Adán pecó, lo primero que hizo fue esconderse, separarse de Dios. ¿Por qué? Porque se avergonzó de su pecado. Y esto es natural. El pecado avergüenza. Y es desde aquí, hermanos, desde el Edén, que se abrió una brecha entre el hombre pecador y el Dios que es santo. Una brecha en la cual el hombre nunca pudo ni podrá acortar. Hay un abismo entre Dios y los hombres, y ese abismo se llama pecado. Ese estado de separación se conoce como muerte espiritual. Por tanto, todo ser que viene a este mundo nace muerto espiritualmente, alejado de la gloria de Dios, no tiene contacto espiritual con el Señor. Y por tanto, solo Dios puede llegar a darle solución a esa relación rota. Solo Dios puede perdonar esa deuda. Y lo hace por gracia. ¿Sobre cuál base? Sobre la base del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Hay quien pudiera preguntar, bueno, ¿y acaso Dios no pudiera perdonar y ya? ¿Sí? Y evitarse todo ese asunto de la obra redentora de Jesucristo. Es decir, te perdono. Usualmente eso hacemos como padres, ¿no? Es decir, te perdono. Pero no, te perdono, ya. Pero en lo que respecta a este Dios que es santo y es justo a la vez, no podemos decir que Dios sencillamente perdonó y listo. No ocurrió nada. Ya, dejemos así. El daño ya fue hecho, te perdono y ya. No, Dios no actúa de esa manera, porque insisto, Dios es un Dios justo. Él no actúa y no va a actuar en contra de su carácter. Él no violentaría nunca su decreto. Alguien debía pagar el precio del pecado con la muerte. ¿Y quién fue? Nuestro Cristo. Fue Cristo, el ungido del Señor, el que Él eligió, el elegido de Dios, para que Él viniera a este mundo y se ofreciera como ofrenda, como pago por el pecado de muchos. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar ese bombillo que rompió el niño. Quizás el niño no tenía con qué. Seguramente fue su padre o cualquier otro. Y si no lo pagó el padre, tuvo que haber sido otra persona para poder arreglar la situación. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por la tragedia de la humanidad. Y la tragedia de la humanidad fue pagada por Cristo. Y cuando hablo de la humanidad, estoy hablando del pueblo que eligió Dios desde la eternidad para ser salva. Por eso a mí me fascina mucho, hermanos, las bienaventuranzas, cómo comienza la bienaventuranza. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y esto siempre me lleva a pensar en los asuntos de la banca. Pensar en un banco, ¿sí? En ese banco en el cual nosotros guardamos nuestro dinero y lo atesoramos, hermanos, espiritualmente. En ese banco, caídos por el pecado, en ese banco teníamos un saldo en rojo. Nos buscaban para pagar nuestra deuda allá en ese banco. Solo deudas teníamos. Una deuda la cual nuestro Señor Jesucristo vino a este banco y la canceló completamente. Él depositó a nuestro favor su justicia, con la cual el pecado que nos hacía deudores ahora ha sido perdonado. Porque ¿cuál era la demanda del Padre? La paga del pecado es muerte. Y el Hijo, el Señor Jesucristo,
Él vino a dar su vida para pagar por nuestros pecados. ¿Cómo puede suceder esto? ¿Qué vio el Señor en nosotros? Que pudo encontrar en un ser terriblemente caído y depravado como para decir, te perdono. Mi hijo paga por ti. ¿Qué vio en nosotros? Nada, absolutamente nada. Todo fue por gracia. Se trató de un regalo inmerecido solamente para aquel que cree que Cristo murió por sus pecados en la cruz y que pagó su deuda, tiene el privilegio de ser perdonado. Esto es el perdón para salvación. El perdón para salvación. Ahora, podría venir a nuestras mentes la pregunta, bueno, si ya fui perdonado, ¿por qué tendría yo que pedir perdón nuevamente? Y varias veces. ¿Por qué? Básicamente, hermanos, es porque seguimos pecando. Yo creo que sería la respuesta corta, porque seguimos pecando. Hermano, la condición del creyente es que aún nosotros tenemos la corrupción del viejo hombre. Y es de aquí donde nacen nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. Pero es muy diferente a como nosotros éramos antes de la salvación. Antes de la salvación éramos ¿qué? Esclavos del pecado, ¿sí? Esclavos del pecado. No teníamos otra opción sino hacer lo que nuestro amo nos ordenaba. Y si nuestro amo era el pecado, pues nos instaba solamente ¿a qué? A pecar, ¿sí? Pero ahora ya no estamos bajo la servidumbre del pecado. En la salvación, Dios nos ha capacitado para obedecer a la verdad, la cual está en su palabra. Por tanto, cuando un creyente peca, lo hace no como un esclavo, sino lo hace voluntariamente. Pecamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque sabemos que está bien y que está mal a la luz de la Escritura. Y cuando pecamos, lo hacemos por voluntad propia. Y ese pecado, hermanos, acarrea varias consecuencias. Ya estamos hablando de la situación de un creyente, de una persona salva cuando peca. Esto le acarrea consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Cuando menos dos son las consecuencias cuando un cristiano peca. Primero que todo pierde comunión con Dios. Pierde la comunión con Dios. Se rompe la relación. ¿No nos ocurre cuando pecamos entre los hombres? ¿Qué es lo primero que se rompe? La relación que hay con el prójimo, ¿sí? Ya no lo saludo, ya no me habla, ya no me dice. Lo que antes fue una buena amistad, ahora está tan corroída. ¿Por qué? Porque yo cometí algo o la otra persona cometió algo en contra mía y si no hubo perdón, pues esa relación está rota. Y eso ocurre cuando nosotros los creyentes pecamos. La comunión con Dios se rompe. Ahora, en segundo lugar, la salvación. ¿Perdemos la salvación? ¿Sí? No. La salvación no se pierde. No se pierde. Entonces, lo que sí ocurre, o como segunda consecuencia, es que perdemos el gozo. Hermanos, y yo creo que más de uno de los que estamos aquí presentes estamos como que atando esos cabos y decir, claro, ¿por qué perdí el deleite por las cosas de mi Señor? ¿Por qué perdí esa fuerza que yo tenía de congregarme, de orar, de abrir la Biblia? ¿Por qué perdí eso? Porque hay un pecado que no ha sido confesado. Porque hay un pecado que no lo hemos abandonado, que está allí, que no nos hemos arrepentido o que nos avergüenza y que lidiamos con eso por causa del orgullo, qué sé yo. Por tanto, cuando el creyente peca, pierde comunión con Dios y pierde el gozo. Fijémonos en lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 6. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6.
Dice allí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, primera de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, mire, aquí está hablando como creyente, somos creyentes, somos salvos, y claro, como creyentes decimos que tenemos comunión con Dios, pero si ocurre que andamos en tinieblas, es decir, en pecado, pues A más B resulta en una mentira. Es mentira decir que tengo comunión con Dios, pero estoy pecando. Es mentira. Y sigue diciendo, y no practicamos la verdad. Porque el cristianismo es eso. El cristianismo no es doctrina únicamente en la cabeza. El cristianismo es una vida de práctica. No practicamos la verdad cuando decimos que tenemos comunión con Dios y estamos pecando. Eso no es coherente. La desobediencia a la voluntad de Dios es pecado. Y esto produce que perdamos la relación que tenemos con Él. Hermano, la Biblia nos enseña que el pecado es un estorbo para nuestras oraciones. Es un estorbo. No crea que si usted tiene un pecado allí sin confesar, ¿sí?, un perdón sin resolver, usted no crea que puede orar y que Dios le va a escuchar como si no ha pasado nada. Esto no significa, hermanos, que Dios no nos pueda oír. ¿Sí? Es decir, tengo un pecado, entonces pareciera que Dios se tapa los oídos y no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar, no lo voy a escuchar. No, Él sí nos oye, ¿sí? Él sí nos oye, pero no nos responde. El pecado lo que hace es interponerse entre nosotros y un Dios santo. Hermanos, pero así mismo es la relación entre nosotros los hombres. Si un hijo peca contra su padre, contra su madre, no puede llegar como si no pasara nada y decirle, ay papá, me dejas ir a donde no sé quién. ¿Qué espera? ¿Qué respuesta espera? Sí, hijo, ve, tranquilo. Toma, lleva. No, se va a estrellar. Y no va a recibir conforme a su petición. Si nosotros guardamos iniquidad en nuestro corazón, el Señor no nos va a escuchar. No nos va a escuchar. Y yo creo que allí es donde fallamos mucho en esta piedad de la oración. Porque pecamos y no nos arrepentimos. Porque nuestro orgullo es más grande que cualquier otra cosa. Y es la oración, hermanos, la pieza fundamental en la relación que tenemos con Dios. Dios nos habla por medio de su palabra. Pero cuando nosotros nos dirigimos a Él es por medio de la oración. ¿Por qué no queremos orar? ¿Por qué no oramos? Porque hay asuntos sin resolver. Porque hay pecado que no ha sido confesado. Hay pecado el cual no le hemos pedido perdón a Dios. O quizás a uno de los semejantes. La oración es fundamental. Pues a través de ella es por la cual nuestro Padre nos escucha, y será a través de la Biblia que nosotros escuchamos al Padre. No solamente se pierde la comunión, hermanos, sino que también, como les decía, se pierde el gozo. Recordemos que el gozo es un aspecto que ¿de dónde nace? ¿De dónde nace el gozo? De a ver si estoy muy contento, muy feliz, que muy chévere todas las cosas. ¿De dónde viene el gozo? Del Espíritu, ¿verdad? El gozo hace parte de un aspecto del fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo es contrario ¿a qué? A las obras de la carne, como lo enseña Pablo en la carta a los Gálatas. Es decir, el fruto del Espíritu es excluyente a las obras de la carne. No podemos decir, puedo andar en la carne y a la vez estar lleno del Espíritu y a la vez gozar del fruto del Espíritu. No, son excluyentes. Si yo peco, pues no voy a tener gozo, no voy a tener amor, no voy a tener paz, etcétera, etcétera.
Dice el apóstol, el deseo de la carne es contra el espíritu y el deseo del espíritu es contra la carne. Por tanto, ese deleite, esa felicidad por estar en la presencia de Dios se pierde por causa de ¿qué? Del pecado, hermanos, del pecado. Esta es una evidencia de nuestra salvación. Aquel que no ha sido regenerado se goza en el pecado. En cambio, el creyente, ¿qué le ocurre al creyente cuando peca? Se entristece, se amarga, le duele, hay quebranto en su corazón. Y esto es porque el fruto del Espíritu ha dejado de operar por nuestra transgresión. El impío no le pasa eso. El impío se deleita en su inmundicia. Y como les decía alguna vez, si en algún momento llegase a quejarse, es por la consecuencia de su pecado. No porque pecó, sino por la consecuencia, por la borrachera, por el guayabo, por esto que como les decía, puede llegar a decir, no vuelvo a tomar más en mi vida. ¿Por qué? ¿Se arrepintió? No, por el guayabo que tiene. Pero el hombre que ha nacido de nuevo, hay un dolor que le avergüenza, porque sabe que ha pecado contra Dios, porque sabe que ha pecado contra su hermano, ¿sí? Pero aún así, si no se arrepiente, si no confiesa su pecado, ese dolor, esa amargura, lo consumirá. No es en balde, hermanos, que el Señor nos enseñe en el Padre Nuestro que pidamos perdón. No es en balde. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Esta petición que encontramos en el verso 12 está íntimamente ligada con la petición del pan nuestro. ¿Qué dice la petición del pan nuestro? ¿Recuerdan? El pan nuestro, dánoslo hoy. Lo que quiere decir es que así como clamamos por nuestras necesidades físicas a diario, que es lo que significa esa petición del pan nuestro, ¿sí? Que el Señor supla nuestras necesidades básicas diariamente, que tenemos dependencia de todos los días. Señor, ten cuidado de el techo, ten cuidado, Señor, del trabajo, ten cuidado del alimento, ten cuidado de mi salud. Te lo rogamos, Señor. Así como clamamos por esas necesidades, también debemos clamar diariamente por el perdón. Por el perdón. ¿Por qué diariamente? Porque pecamos todos los días. Todos los días pecamos. Nadie puede decir que ha dejado un día de no pecar. La confesión, por tanto, hermanos, viene a ser la herramienta que el Señor ha provisto para remediar la consecuencia de nuestros pecados. Por eso es que yo digo que se trata de un asunto liberador, es un asunto de esperanza lo que nos presenta el Señor Jesucristo acá. Nos libera de las consecuencias de nuestros pecados. Mire, la confesión lo que no hace es remediar esas consecuencias como tal, ¿sí? No las quita porque vamos a sufrir las consecuencias, pero sí va a remediar la condición, la relación rota que tenemos con Él, con Dios. El pecado solamente es posible remediarlo, es por la fe en el sacrificio de Cristo. Cuando nos acercamos a Dios, siempre lo hacemos en nombre del Señor Jesucristo y apelamos a su obra. Señor, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por mis pecados, te imploro que me perdones. ¿Qué ganamos con la confesión, hermanos? Muchísimo, muchísimo. Primera de Juan 1:9. Allí dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire qué interesante. Él es fiel. ¿Por qué fiel?
Porque Él ha prometido perdonar nuestros pecados. Y es justo. ¿Por qué? Porque Dios va a mirar el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Lo va a mirar. Y va a decir, por causa de la justicia ganada por mi Hijo Jesucristo, es que soy fiel y perdono esos pecados. La comunión que nosotros tengamos con Dios será restaurada. Y nuevamente el gozo vendrá a nuestra alma, ¿sí? Para que nuestras oraciones también vuelvan a ser escuchadas delante de la presencia de Dios. Dios quiere perdonarnos, hermanos. Esa es la voluntad del Padre. Él lo quiere. De lo contrario, el Señor no nos hubiese enseñado a pedir, perdónanos nuestras deudas. Si Dios no quisiera, entonces ¿para qué el Hijo va a querer que nosotros pidamos perdón? Dios quiere que nosotros pidamos perdón, que estemos confesando nuestros pecados. Dios quiere eso. La cuestión es en nosotros. ¿Somos nosotros los que queremos ser perdonados? Ese es el asunto. ¿Queremos ser perdonados? Hermanos, no nos engañemos. No nos engañemos. Muchas veces nosotros oramos pidiendo al Señor, ya sea por salud, o por nuestros hijos, o por cualquier otra cosa. Pero si yo tengo un pecado sin confesar, como lo decía cierto pastor, estaríamos desperdiciando tiempo y saliva. Sus oraciones van a estar rebotando en el techo. Quizás esa será la talanquera más grande que tiene la iglesia el día de hoy, que no confesamos nuestros pecados y por tanto no recibimos las bendiciones de Dios. Confesar, hermanos, no es repetir lo mal que hayamos hecho. Hace parte, pero no es todo. No es repetir como loros, confiese, sí, yo lo maté. ¿Y? Así no son las confesiones de estos asesinos, violadores, etcétera. Sí, yo lo hice, ¿y? No se trata de eso, hermanos. Confesar es admitirlo, es afirmar de una manera enfática que hemos transgredido la voluntad santa de Dios. Es decir, como lo dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es un dolor sentido en el corazón que le hace abrir su boca y decir, he pecado contra Dios. Nosotros no podemos llegar ante el trono de gracia y decir, oh amado Señor, me equivoqué. Qué pena, Señor, me equivoqué. Fue un pequeño desliz, fue un pequeño error. Pero tú entiendes, Señor. No podemos llegar de esa manera. Debemos llamar al pecado como lo es. Pecado, no un error, no una faltica. Debemos llegar al Padre y decirle, amado Señor, perdóname porque soy un fornicario, perdóname porque soy un idólatra, perdóname porque soy un chismoso. Y así con cada uno de los pecados cometidos. Debemos llamar el pecado por su nombre. Nuestra oración debe ser, Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas. Y esta oración tiene un condicional, y es como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cómo perdona a los que pecan contra usted? Es un asunto importante que debiéramos nosotros reflexionar hoy. ¿Cómo nosotros perdonamos a aquellos que pecan contra nosotros? Hermanos, muchas veces en nuestras oraciones está esa frase, vamos en oración y decimos, Señor, es que quiero ser como tú, quiero más de ti, y no sé qué más cosas. Y no hay cosa que nos acerque más a la presencia de Dios o a parecernos más a Dios como lo es el perdón. Entonces, fíjese lo que estamos pidiendo. Quiero ser como tú, perdona. Como yo he perdonado, perdona.
El tener la capacidad de perdonar a quien nos ofende es un carácter de Dios y que Él quiere que sea replicado en sus hijos. Y ya hemos visto, amados hermanos, que el pecado estorba la oración, ¿verdad? Ahora, la falta de perdón es también pecado. La falta de perdón es pecado. Retenerle el perdón a alguien es pecado. Pero no solamente este es lo que estorba, pues además estaremos considerando que somos hipócritas si pretendemos pedir perdón por nuestras deudas sin haber perdonado a nuestros deudores. Eso es ser hipócrita, ¿verdad? Y esto me recuerda a esa parábola de los dos deudores. ¿Se acuerdan de ella? Por allá en Mateo 18, que habían dos deudores. Bueno, va uno a la presencia del rey. El rey lo mandó llamar y le dijo: usted me debe, y venderé a tus hijos, venderé a tu esposa, te meteré en una cárcel porque me debes. Y era un asunto impagable. Realmente la cifra que debía ese hombre era impagable. Pero este hombre dice: Señor, ten misericordia y yo te lo pagaré todo. Te lo pagaré todo, es impagable. Pero sí le dijo: te lo pagaré todo. Y el Señor lo ve con misericordia y le dice: bien, listo, te perdono. Te perdono. Salió perdonado. Y sale este hombre de la presencia del rey y se encuentra con un consiervo. ¿Sí? Y el consiervo le debía un dinero a este que fue perdonado. Un dinero que era una cantidad que era pagable. Muy diferente a lo que le debía ese otro al rey. Este sí le podía pagar. Y dice la escritura que lo coge por el cuello. ¡Págame! Oh, hermano, ten misericordia de mí y te lo pagaré todo. ¿Y qué hace este hombre? Lo echa en una cárcel. Y mire el despropósito que hay allí. Lo mete en una cárcel hasta que le pague el último centavo. ¿Cómo lo va a hacer desde la cárcel? El punto está, hermanos, es que la aplicación de ese pasaje es muy clara. Por el hecho de que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, nosotros no debemos negarle el perdón a nadie, a nadie. La deuda que nuestro Dios nos perdonó era infinitamente mayor a cualquier ofensa que nosotros pudiéramos tener de parte de nuestro prójimo. Cualquiera que fuera, no se mide con lo que nosotros le debíamos a Dios. Por tanto, hermanos, es ilógico retener el perdón a alguien y pretender buscar el perdón de Dios para nosotros. No perdono, pero sí busco a Dios para ser perdonado. Por tanto, hermanos, antes de orar para recibir el perdón del Padre, ¿qué debemos hacer? Pues debemos perdonar a nuestros deudores. Y esto será una señal, atiéndame bien a esto, será una señal evidente de que la gracia de Dios ha encontrado un lugar firme en el corazón de cada uno de los que decimos ser sus hijos. Padre nuestro, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted se fija bien, esta petición tiene tanto una promesa como una advertencia. La promesa está en el verso 14, la advertencia en el verso 15. Por eso es que traje estos dos versículos acompañando el versículo 12, porque realmente se relacionan muy bien. Los versos 14 y 15 expresan esa condición. Hermanos, nuestro perdón a otros está íntimamente ligado con el perdón de nuestro Padre Celestial a nosotros. Leamos el verso 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Este en el aspecto positivo, ¿sí? Pero el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces tenemos una condicional, ¿sí? Como promesa y como advertencia. Hermanos, es como si Dios perdonara, bueno, esto puede llegar a ser malinterpretado. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto puede llegar a sonar como si Dios perdonara al creyente
solamente en la medida que éste perdona a su prójimo. Te perdono si es perdonado. ¿Cierto? Así uno lo puede leer y lo puede entender. Y si esta fuera la interpretación, sería completamente contraria a lo que enseña toda la Escritura. ¿Por qué? Porque estaría enseñando que el perdón se otorga es por obras. Si tú perdonas, yo te perdono. ¿Por obras? Pero entonces no debemos entender ese pasaje de esa manera. Bien dice la Escritura en la carta a los Efesios, porque por gracia sois salvos. Es por gracia, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no por obras, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo debemos nosotros interpretar ese perdón? ¿Cómo debemos interpretar estos versículos condicionales? Hermanos, es claro que estos versículos no enseñan que obtenemos el perdón de Dios en el momento o en la medida que nosotros perdonamos a los demás. No. Tampoco enseña acerca del perdón para ser salvos. No lo enseña. Lo que el Señor está enseñando, lo que el Señor está manifestando es que para podernos acercar a Él en oración, porque ese es el contexto de acercarnos a Él en oración, debemos estar a cuentas con Él. Eso es lo que nos enseña. Recordemos que si hay pecado en nosotros, la comunión con Él está rota. Entonces, ¿quieren venir a mí? Pues tienen que estar a cuentas conmigo. Hermanos, muchas veces nosotros nos acercamos a Dios pidiendo por nuestras necesidades, incluso podemos llegar a pedir perdón por algunos pecados cometidos, pero casi siempre, por no decir siempre, dejamos a un lado la falta de perdón con algún hermano y aún con algún enemigo. Con algún enemigo. Y el énfasis en este texto está precisamente en el pecado de la falta de perdón. Eso es pecado, hermanos, la falta de perdón. Cuando nosotros fuimos perdonados por la sangre de Cristo, fuimos sensibles a su perdón. Por tanto, ¿cómo no vamos a ser nosotros sensibles a otorgar el perdón a otros? Pero siempre está la justificación. Pero, ¿cómo quiere que lo perdone? Sí, Él me hizo lo que sea. Ahora piénsalo de esa manera cuando pecamos contra Dios. ¿Qué tal el Señor hubiese dicho delante de nuestro clamor: Señor, perdona nuestras culpas, mi culpa, perdóname? Pero es que te pasaste. Coge los 10 mandamientos y no has cumplido ninguno. Has tenido dioses ajenos delante de ti, te has inclinado a ellos, has usado mi nombre en vano, no has guardado el día de reposo y con tus hermanos has sido de lo peor. ¿Y quieres que te perdone? ¿Qué tal el Señor razonara de esa misma manera que razonamos nosotros en la tierra? No habría perdón para nosotros. El Padre es un Padre perdonador. Y por tanto Él desea tener hijos que perdonadores. Cuando pedimos por perdón al Padre, no solamente estamos pidiendo por la restauración, sino que también estamos pidiendo que seamos semejantes a Él. Tú perdonas, yo perdono, Señor. Que tu carácter perdonador sea en nosotros. Por tanto, ese versículo 14 nos presenta así una promesa. Si perdonamos, el Padre nos perdonará. Y el versículo 15 nos presenta esa advertencia: si no perdonamos, pues el Padre no nos perdonará. Que no nos ocurra, hermanos, como alguna vez una niñita que estaba muy enfadada con su madre. Una noche, cuando la mamá lleva a la niña muy temprano a su cama y le dice a la niña: ora antes de dormir. La niña se arrodilló y oró por sus hermanos, oró por sus hermanas, pidió por su papá, oró por sus tías, por sus tíos y por todas las cosas. Y al decir amén, levanta su mirada acusadora, mira a su mamá y le dice:
supongo que te diste cuenta que no oré por ti. Castigada. ¿Sí? Pues bien, hermanos, ese es el tipo de oración que no recibe respuesta. Y así somos. Oramos por lo uno, gracias Señor, por el trabajo, por el éxito, por todo lo que has hecho, por mi familia, pero por este ruin de lo que me hizo, por él no voy a orar. ¿Qué hace el Señor? Con permiso, será hasta otro día. Es muy triste, hermanos, es muy triste ver cómo muchos que dicen ser buenos creyentes son incapaces de perdonar a otros. Bueno, de verdad uno debe considerar que sí, dentro del redil hay hermanos que son muy difíciles, pero hermanos, no hay excusa, no hay excusa. El apóstol Pablo escribió a los hermanos de Colosas, él les dijo, soportándoos unos a otros. Imagínense ese mandamiento de soportarse. Señor, pero no podemos pasar un borrador, unas tijeras en este versículo, porque ¿cómo así que soportándonos? Sí, es un mandamiento del Señor. Sopórtense los unos a los otros, pero va acompañado de algo. ¿De qué? Perdónense los unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire a Cristo. Si le cuesta, si le parece muy difícil, muy gravoso, siempre debemos volcar nuestra mirada a Cristo. De la misma manera que Cristo os perdonó, háganlo igual y les será más fácil. Así es que, hermanos, esta es la clave de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué las divisiones? ¿Por qué los disgustos? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué las quejas? ¿Por qué la ruptura de la paz y de la unidad en el nombre de Cristo? Esto ocurre cuando no perdonamos. Y por tanto, dejamos de ser sensibles al Espíritu y no otorgamos el perdón. Matthew Henry, el puritano, él decía que esta quinta petición del Padre Nuestro acerca del perdón estaba muy conectada con la petición del Pan Nuestro, como les decía en un principio. Él decía, porque si no se nos perdonan nuestros pecados, nuestro pan de cada día solo servirá para engordarnos como a corderos para el matadero. ¿De qué le sirve pedir por tantas cosas materiales si no otorgamos el perdón? Nuestra alma estará seca, sedienta, muriendo por causa de un pecado que no ha sido resuelto. Y quiero concluir con esto, hermanos, para no alargarme más. El perdón no es una opción. No es una opción. Es un deber. Es un deber. Se trata de una obligación. Debemos perdonar a nuestro prójimo. Y recuerda muy bien lo que significa la palabra prójimo. El que esté próximo a mí. Puede ser su hermano en la fe, puede ser su familiar, pero también puede ser el vecino, puede ser su enemigo. ¿Sí? Tenemos la obligación de perdonarlos si decimos ser hijos de Dios. A veces la oración no es respondida porque no oramos a Dios como Padre, pues nunca hemos sido salvos. Si no lo reconocemos como Padre es porque no somos hijos. A veces la oración no es respondida porque no oramos en la voluntad de Dios. No estamos diciendo, venga tu reino y sea hecha tu voluntad. No oramos eso, sino por el contrario, lo que oramos es, venga mi reino y que se haga mi voluntad. Así somos. Así somos. Y quizás no lo digamos de labios, pero nuestros actos lo dicen todo. No, primero yo, primero mi trabajo, primero mi comodidad, primero yo y después Dios. Si queda tiempo. ¿Y qué dijo Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire, cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí?, hay una promesa hermosa, ¿sí?, y los llevaré a una tierra donde fluye leche y miel. Pero eso no era lo primero. Lo primero era: me adorarán. Me adorarán. Por eso ese pueblo rebelde pereció en el desierto. No adoró. No adoró. A veces nuestras oraciones no son respondidas porque no pedimos. Simplemente no decimos: Padre, dame lo que necesito. Además, nuestras oraciones a veces no son respondidas porque hay pecados sin confesar y sin arrepentimiento en nuestras vidas. Y por eso cierro con esta pregunta, amado hermano. ¿Tiene usted pecados sin confesar en su corazón ahora mismo? ¿Ahora mismo? Puede ser grande el pecado, puede ser pequeño. Pero si hay pecado en su vida, no se asombre de que Dios no esté oyendo sus oraciones. La Biblia es clara al enseñar. El salmista lo dijo: si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Redunda la Biblia en ello. Así es que, amados hermanos, hagamos de esta petición: perdónanos nuestras deudas, un asunto de todos los días, que estemos en la disposición, siempre cuando oramos: Señor, fortaléceme, Señor, dame salud, Señor, dame un espíritu perdonador. Porque no solamente hemos de pedir perdón, sino que también hemos de rogar el perdón por aquellos a quienes hemos ofendido. Porque como tiene un lado A, un lado de la moneda, también tiene un lado B. Y es cuando ofendemos. Pero este asunto será tratado en otro sermón. Así es que roguemos al Padre, amados hermanos, que podamos ser imagen suya en lo que respecta al perdón. Un Padre perdonador, hijos perdonadores. Vamos a orar.